El Gran Premio de Arabia Saudí 2025 dejó un silencio sepulcral en el garaje de Alpine, un eco que resonó más fuerte que el rugido de los motores que vibraban en el circuito de Jeddah. Jack Doohan, el joven australiano en el que el equipo cifraba esperanzas de grandeza, volvió a cruzar la meta sin puntos, sin ritmo y, lo que era más grave, sin respuestas para un equipo que lo miraba con una mezcla de frustración y resignación. No fue un mal día en aislamiento, fue la culminación de una serie de acciones que erosionaron la confianza de ingenieros, mecánicos y gerentes. Apenas unos minutos antes, Pierre Gasly, el otro pilar de Alpine, se había salido de la pista en la primera vuelta tras un choque con Yuki Tsunoda que le destrozó el alerón delantero y le obligó al abandono. Con Gasly fuera y Doohan incapaz de aprovechar la pista libre, Alpine se hundió en una crisis que amenazó con hundir su temporada. En un rincón del paddock, cerca de las cámaras y los fuegos, Franco Colapinto terminó su andadura en el simulador con una concentración que contrastó con el caos reinante. A sus 21 años, el argentino se había convertido en una sombra que crecía con cada error de Doohan, un talento que, sin haber debutado en la Fórmula 1, generaba rumores de admiración en Enstone. Su tiempo en el simulador de tierra igualó al de Doohan, aunque en varias ocasiones los superó, especialmente en tandas largas y simulaciones de clasificación, donde su precisión y consistencia sorprendieron a los ingenieros. Colapinto, con una madurez que desmentía su edad, trabajaba en silencio, pero los datos que dejaba tras cada sesión de los que hablaba eran propios, y su nombre empezaba a sonar como algo más que una posibilidad remota. El desastre de Jeddah fue el detonador que Alpine no pudo ignorar. Sin Gasly para sumar puntos y con Doohan luchando contra equipos como Haas y Williams, la escudería francesa se encontró junto a Sauber como los únicos sin unidades en el campeonato de constructores. La carrera no había terminado cuando las conversaciones se desarrollaban en la autocaravana. Flavio Briatore, cuya influencia en Alpine ha crecido desde su regreso como asesor estratégico, ha perdido el tiempo. En una reunión privada durante la carrera, considerando los objetivos de las cámaras, Briatore exigió una evaluación inmediata del desempeño de Doohan y formuló una pregunta que resonó como un ultimátum. ¿Colapinto está listo? La respuesta de los ingenieros fue en muchas ocasiones unánime. El argentino había completado más de 2.500 kilómetros en el simulador. Conocía el A523 como si hubiera competido con él durante años y su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones lo convertía en una apuesta segura. Los días posteriores a Jeddah fueron un torbellino de decisiones, análisis y movimientos discretos. Doohan, aunque mantenía una fachada de confianza ante los medios, sentía el peso de la incertidumbre. Las reuniones a las que no era invitado, las miradas esquivas de Loren Rossi, jefe de operaciones, y la ausencia de su nombre en las proyecciones estratégicas del equipo eran señales inequívocas. Mientras tanto, Colapinto recibía una llamada de Enstone, lo que comenzó como una visita rutinaria para continuar su trabajo en el simulador, se transformó en una maratón de reuniones técnicas, pruebas físicas y sesiones de estrategia. El argentino no solo cumplió, sino que dejó boquiabiertos a los ingenieros con su análisis detallado del circuito de Miami, su próximo gran desafío. Sus simulaciones en el trazado urbano fueron impecables, con tiempos que rivalizaban con los de pilotos titulares y una retroalimentación que los jefes de estrategia describían como propia de un veterano. Franco no solo es rápido, es metódico. Tiene el hambre de un novato y la calma de un campeón, comentó un ingeniero, y esas palabras comenzaron a circular como un mantra en el equipo. La logística para un posible debut se puso en marcha con una precisión quirúrgica. Alpine solicitó a la FIA los permisos necesarios para que Colapinto estuviera habilitado,
y el argentino fue trasladado a París para un chequeo físico obligatorio. Un mono de carrera personalizado ya lo esperaba en Easton, y los mecánicos comenzaron a ajustar el monoplaza para adaptarlo a su estilo de conducción, más agresivo en las frenadas y fluido en las curvas rápidas. Cada paso se daba en silencio, sin anuncios públicos, pero con una claridad interna que no dejaba dudas. Si Doohan no lograba un milagro en los próximos días, Miami sería el escenario del debut de Colapinto. En Argentina, los rumores comenzaron a filtrarse y las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo. Hashtags como Trenón, Colapinto F1 y Argentina en la parrilla se convirtieron en tendencia, mientras los aficionados soñaban con ver a un compatriota en la Fórmula 1 por primera vez en más de 2 décadas. Colapinto, fiel a su disciplina, se mantenía al margen del ruido mediático, enfocándose en su preparación física y mental, para lo que sabía sería el mayor reto de su carrera. En Easton, los datos seguían acumulándose a su favor. Sus simulaciones no solo eran rápidas, sino que mostraban una gestión de neumáticos y una adaptabilidad a condiciones variables que Doohan no había logrado igualar. Mientras tanto, el australiano redoblaba sus esfuerzos, pasando horas en el simulador y trabajando con psicólogos deportivos para recuperar la confianza. Pero los números eran implacables, y cada sesión sin mejoras lo acercaba más al borde del precipicio. La intervención de Luca De Meo, CEO de Renault, añadió una nueva capa de urgencia. Aunque no tomaba decisiones técnicas, su visión estratégica era clara. Un piloto argentino en la parrilla podía abrir las puertas del mercado latinoamericano, generando un impacto comercial que superaría los 20 millones de euros en patrocinios. La perspectiva de un debut exitoso en Miami, con su atmósfera vibrante y su audiencia global, era una oportunidad que Alpine no podía desaprovechar. El circuito de Miami ya estaba cargado en los servidores del simulador, con datos actualizados sobre el asfalto y las condiciones térmicas. Colapinto lo estudiaba con una obsesión casi clínica, analizando cámaras on-board, telemetrías de años anteriores y estrategias de carrera. Había simulado escenarios de lluvia, coches de seguridad y paradas en boxes, preparándose para cualquier eventualidad. Su preparación era tan exhaustiva que los ingenieros comenzaron a tratarlo como si ya fuera el piloto titular. En las oficinas de Easton, la atmósfera era densa. Las sesiones de Doohan en el simulador se realizaron en horario nocturno, mientras que las de Colapinto ocuparon los márgenes principales, con la presencia de directores técnicos y estrategas. Los mecánicos, divididos entre la lealtad al australiano y la admiración por el argentino, trabajaron en ajustes específicos para el A523, adaptándolo al estilo de conducción de Colapinto. Incluso el departamento de marketing comenzó a diseñar una campaña de promoción, con proyectos de cobertura mediática en América Latina que prometían romper récords. La tensión se reflejaba en los más mínimos detalles. En el comedor del equipo, Doohan comía solo, observado desde la distancia por un Colapinto que charlaba con los ingenieros, su mesa rodeada de actividad. En las reuniones técnicas, las discusiones giraban cada vez más en torno a las simulaciones argentinas, y las mesas directivas mostraban gráficos con sus datos en lugar de los de Doohan. Briatore, con su presencia magnética, no necesitó usar la voz para imponer su voluntad. Se solicitó un informe exhaustivo sobre Colapinto, evaluando sobre el terreno su velocidad, su reacción bajo presión y su estabilidad psicológica. Los resultados fueron claros. El argentino estaba listo y cualquier retraso sería un error estratégico. A medida que se acercaba el Gran Premio de Miami, el paddock se convirtió en un foco de especulación. Las próximas sesiones libres serían la última oportunidad para Doohan, pero también un escape para los datos de Colapinto, que continuaban llegando desde Easton. Briatore, consciente de que la Fórmula 1 no perdona la indecisión,
Apretó los escotes, recordando la directiva de que un equipo que no da la talla está condenado a la mediocridad. Lo último estaba sobre la mesa, y el mundo de la Fórmula 1 esperaba expectante a ver si Alpine se atrevía a dar el salto.